Yo, ¿cómo vamos? Es que estaba viendo mis posoperatorios y la paciente de la 421, que es, que es un posoperatorio de una red de vejiga, realmente la cirugía muy bien, se hizo la resección con la cara lateral y una lesión muy chiquita en el fondo, pero nada más. Incluso creo que Dani mandó el video del tumor que tenía como de 5 centímetros, siempre con orina clara, pero hoy con con dolor abdominal como raro. No está claramente irritada, pero tiene dolor abdominal, la palpación. Si no la palpa y si uno hace un poquito de maniobra de distracción, la paciente como que se relaja, pero sí llama la atención ese dolor, signos vitales bien, no está taquicárdica, no tiene picos febriles. Entonces le mando una imagen emergente como para descartar una ruptura interperitoneal de la vejiga. No da por la ubicación de la lesión, como te digo, es como para el lateral izquierda más hacia el piso, como si fuera piso de la vejiga. Y el video que mandó Dani realmente no muestra nada, pero pues ante ese cuadro consideré eso, no sé qué pensás. Nada, el dolor no está lateralizado. Y el meato, incluso le hice ureteroscopia. Hace meato izquierdo que la que estaba más cerquita de la lesión tumoral. Entonces, no sé, es un dolor raro. A mí tampoco me, pues claramente estoy irritado, pero sí la paciente sí refiere un dolor que inició ayer como a las 3 de la tarde. Y como te digo, el meato subía hacia la unión biliureteral y todo.
Y a mí no me da, parce, pero ante la duda creo que es lo mejor que puedo hacer.
Santi, buenos días a todos. Empecemos, por favor. Buenos días, listo. Buenos días a todos. Entonces vamos a comenzar con la revisión del tema de los aspectos urodinámicos de la enfermedad de Parkinson. Es un tema que propuso el profe Uribe, entonces hacer como un recuento rápido de todo lo referente a esta enfermedad aplicado al ámbito urológico. Para empezar entonces con la definición, entonces decimos que la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico degenerativo progresivo del movimiento que se caracteriza por tener un temblor en reposo, además de una braquikinesia y una rigidez que se considera en rueda dentada por la rigidez de los músculos agonistas y antagonistas. Además de eso, una inestabilidad postural. Su epidemiología nos dice que afecta de 100 a 180 personas por cada 100.000 habitantes, con incidencia anual de 4 a 20 por cada 100.000. Últimamente se ha tenido como más auge la investigación de los síntomas no motores en este grupo de pacientes. Entonces tenemos que la disfagia afecta un 30-82%, estreñimiento más del 50%, hipotensión ortostática 20 a 58%, depresión más del 16%, deterioro cognitivo y demencia más del 6%, difusión sexual 43 a 81% y LUTS 27 a 64%. Específicamente en este último apartado, entonces Campos Sousa, aquí ya está la referencia, entonces estudiaron 61 pacientes con enfermedad de Parkinson y 64 pacientes sin dicha enfermedad, que era como el control. Y le hicieron el IPSS. Se dieron cuenta que 39% de los pacientes con enfermedad de Parkinson reportaron síntomas urinarios en el cuestionario, mientras que el 10.8% del grupo control reportó lo mismo. Respecto a los síntomas exactamente, tenemos que la nicturia se emerge como uno de los síntomas más frecuentes en este grupo de pacientes, con un 64% versus un 32% de los individuos del grupo control. La urgencia iba de segundo, 32% en el grupo de pacientes con Parkinson y 9% en el grupo de pacientes control. La fisiopatología, tenemos entonces que en condiciones normales, durante la fase de almacenamiento urinario, el sistema nervioso simpático, exactamente el eferente, a través del nervio hipogástrico que se origina en la médula lumbar, actúa entonces para relajar el músculo vesical y mantener el cierre del esfínter uretal interno, lo que facilita entonces el almacenamiento de la orina. Los mecanismos dopaminérgicos o la injerencia de la dopamina en la vía urinaria tiene un efecto como dual, inhibidores y estimuladores sobre la micción, dependiendo si actúa sobre los receptores D1 y D2 respectivamente. Tenemos entonces que la activación neuronal de la pars compacta de la sustancia nigra activa esa vía directa dopaminérgica, digamos D1 GABAérgica, y esto va a inhibir los núcleos de salida de los ganglios basales y por ende el reflejo miccional, teniendo entonces una injerencia sobre esa parte de almacenamiento. Cuando hay una depresión celular de esta pars compacta de sustancia nigra en la enfermedad de Parkinson, va a tener una pérdida de esta inhibición mediada por ese receptor D1 y por tanto una consecuencia en una consecuente hiperactividad del detrusor, que es el síntoma más frecuentemente encontrado en estos pacientes con enfermedad de Parkinson si hablamos entonces de los síntomas urinarios. También se observa en ese grupo de pacientes una menor integración de la información sensorial de la vejiga con la sustancia gris periaqueductal y el área tegmentaria, lo que impide entonces una estimulación coordinada del centro miccional pontino, y esto, digamos, se va a repercutir en no tener una adecuada vigilancia o juzgamiento de un momento socialmente aceptado para la micción. Una cosa que vale la pena resaltar es que los pacientes con enfermedad de Parkinson realmente no desarrollan una verdadera sinergia del tubo esfínter porque el centro pontino de la micción está intacto en esos pacientes.
Si bien tenemos esta fisiopatología y lo que les acabo de explicar y lo que muestra los gráficos que les estoy poniendo en este punto, los síntomas sobre el control de la micción, los parámetros urodinámicos pueden ser algo impredecibles en los pacientes, pero vamos a dar una serie de claves para podernos orientar a este diagnóstico. La disfunción urinaria neurogénica de los pacientes con enfermedad de Parkinson realmente no empieza del momento inicial de los síntomas motores. Se tiene que aproximadamente, se demora 4 a 6 años después de esa evidencia de los síntomas motores para que aparezcan los primeros síntomas urinarios. Son más comunes los síntomas de almacenamiento de estos, como les mencioné previamente en el estudio anterior. El más común, el más frecuente es la nicturia, con un 60% de los pacientes, seguido por la urgencia, con un 33 al 54%. También vamos a tener incontinencia urinaria, que se presentó en el 26% de los hombres y el 28% de las mujeres, y el aumento en la frecuencia miccional, que se presenta del 16 al 36%. Los síntomas de vaciamiento son menos frecuentes respecto a los síntomas de almacenamiento, pero aquí tenemos que la vacilación se presenta en el 44% de los pacientes, disminución del calibre del chorro reportado como un 70% y pujo en un 28%. Centrando en las alteraciones urodinámicas, vamos a tener entonces que la reducción de la capacidad vesical, se tienen los estudios que el 46% de los pacientes presenta una capacidad vesical menor de 200 mililitros, y la hiperactividad del detrusor son entonces las principales anomalías que encontramos en los pacientes con enfermedad de Parkinson. La tasa de hiperactividad del detrusor está entre el 45 al 93% de los mismos. En la fase de vaciamiento tenemos una de las disfunciones del miccional más comunes en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que es la hipoactividad del detrusor, teniendo, según los estudios, tasas diversas. Entonces, estos primeros investigadores encontraron una hipocontractilidad del detrusor en el 66% de los pacientes, exactamente de las mujeres, y 40% de los hombres. Arique y colaboradores encontraron un 16% de hipocontractilidad, teniendo algunos pacientes con un detrusor acontráctil. Como les había mencionado, la disinergia de detrusor esfínter realmente es un hallazgo poco frecuente y no se debería, digamos, hacer el diagnóstico tal cual, dado que el núcleo pontino y la micción está preservado en estos pacientes, pero es algo también controversial entre los diferentes autores. La retención urinaria es relativamente poco frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson y tenemos un volumen promedio de residuo postmiccional que es inferior a 100 mililitros. O sea, va a ser una paciente con una baja capacidad vesical, con hipocontractilidad, con un detrusor acontráctil en la fase de vaciamiento, pero los residuos postmiccionales elevados van a ser poco frecuentes. Entonces tenemos un paciente, es un caso de la vida real, un paciente de 72 años con diagnóstico de enfermedad de Parkinson hace 5 años, estaría sobre como ese rango donde aparecerían los síntomas urinarios, con poliaquiuria, nicturia o incontinencia exacerbada hace un año. Tiene un tacto rectal con una próstata grado 1, fibromatosa no sospechosa, y nos trae una ecografía de urinarias con una próstata de 30 cc. Tenemos adicionalmente, por estos síntomas de dolor le había indicado una cistoscopia que nos muestra un meato uretral sano, una uretra anterior sana, con esfínter tónico, un velum montanum sano, perplación uretral grado 2, una comisura posterior no obstructiva, una vejiga traculada grado 2 y meatos uretrales sanos. Entonces aquí, digamos que en historia clínica vale la pena resaltar, además de la edad del paciente, del tiempo que lleva con el Parkinson, digamos que ese diagnóstico diferencial que siempre debemos tener en cuenta, que son los síntomas secundarios a un crecimiento prostático. Muchas veces tenemos como esa confusión y debemos descartar con estas ayudas diagnósticas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de los síntomas urinarios por enfermedad de Parkinson? Siempre, como todo, basado en una historia clínica, un examen físico adecuado. Si bien el diagnóstico de enfermedad de Parkinson lo suelen realizar los neurólogos o los internistas, no es de especial los pacientes que atendemos nosotros como el sector uterino inferior, que pueden presentar signos y síntomas de enfermedad de Parkinson no diagnosticada. En el ámbito urológico,
debemos entonces realizar una evaluación exhaustiva de los síntomas urinarios del paciente con una adecuada temporalidad, con cuál comenzó primero, la gravedad de los mismos y la progresión a medida que ha avanzado esta enfermedad de Parkinson. También debemos preguntarle por el uso actual de cualquier medicamento. Los pacientes suelen utilizar otros medicamentos que pueden alterar la función vesical y agravar los síntomas preexistentes, por ejemplo, los diuréticos, los beta bloqueadores, los que tienen efecto parasimpático miméticos, que pueden aumentar esta actividad del detrusor y confundirse entonces con esta hiperactividad que buscamos o que es frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. En el examen físico, siempre como nos ha dicho el profe Uribe, del momento que el paciente va entrando a nuestra consulta, debemos empezar a evaluar la marcha para encontrar algún tipo de evidencia de alteración neurológica, examinar la zona urogenital para ver cualquier tipo de escoriación o algún dato de dermatitis amoníacal secundaria a la incontinencia que pueden presentar los pacientes. Además de este examen urológico pues, estándar, debemos evaluar la braquinesia esfintérica con la evaluación del tamaño de la próstata, también la presencia de prolapso en las mujeres. Pedirle al paciente, es importante pedirle al paciente que contraiga el esfínter durante el tracto rectal, que nos puede como dar una información, así sea rudimentaria, del tono o de la velocidad con la que se contrae ese esfínter y hacer el diagnóstico de esa braquinesia esfinteriana que nos puede ayudar también en el tratamiento. Ese grado de braquinesia esfinteriana en pacientes con enfermedad de Parkinson puede afectar profundamente la capacidad de los pacientes para retrasar esta micción y por ende de que un paciente tenga una incontinencia urinaria. El tacto rectal entonces también puede hablar el tono en reposo, también puede evidenciar si hay desgarros previos del esfínter anal, impactación fecal y otras patologías relevantes. Si encontramos impactación fecal, debe tratarse de forma intensiva, ya que, como sabemos, suele producir una mejoría en los síntomas urinarios y en la incontinencia urinaria. También evidenciar ese reflejo bulbocavernoso que es útil para valorar la integridad de este arco sacro. Si vamos exactamente a toda la evaluación urodinámica, digamos que aquí desglosé como punto por punto, haciendo una lectura ordenada de una urodinamia, empezando entonces con la urofluometría, donde ¿qué vamos a encontrar? Generalmente el Qmax va a estar disminuido o va a estar en la zona gris, secundario a esa habilidad del detrusor. Independientemente de los síntomas de vaciamiento, esta micción va a tener un residuo miccional que es generalmente menor de 18, en términos de en términos generales, una micción compensada. La sensibilidad generalmente cursa con una vejiga hipersensible. Cuando hablamos de la capacidad vesical, como ya les mencioné, en consonancia con lo anterior, los hallazgos se tratan de una vejiga de baja capacidad, generalmente menor de 200 mililitros. La compliance cursa con una compliance alterada. En la fase de llenado manteniendo entonces unas presiones mayor de 20 cc de agua, que es pues, de manera sostenida, un aumento sostenido, partiendo desde ese punto, que va a ser la definición de una compliance pues alterada. Cuando valoramos la actividad del detrusor, entonces va a cruzar con hiperactividad del detrusor, con contracciones inhibidas y no hay inhibición del reflejo miccional. La función uretral, la relación del esfínter externo uretral entre el 3% de los pacientes va a estar alterada. La parte de presión-flujo, cuando hacemos el análisis de esa parte de presión-flujo, muestra una actividad débil de detrusor durante esa fase de vaciamiento, como les mencioné, los estudios han mostrado una importante evidencia, un detrusor hipocontráctil o incluso acontráctil. La coordinación, varios estudios describen disinergia detrusor esfinteriana o pseudodisinergia, que sería, digamos, el término más adecuado, dado lo que les mencioné del centro pontino de la micción. Pensando exactamente el tratamiento, entonces como todas las afecciones o las enfermedades, vamos a empezar con un tratamiento conservador que ha mostrado realmente ser exitoso en un grupo no despreciable de pacientes. Ese tratamiento conservador va a estar entonces entendido con un entrenamiento de vesical, con una terapia de piso pélvico, con biofeedback, siempre y cuando el paciente tenga una incontinencia sin braquinesia esfinteriana, ya que puede lograr mejorar la contracción de este esfínter voluntario y por ende
la continencia urinaria. También vamos a tener un manejo de líquidos, iniciando el paciente, la disminución de la ingesta de líquidos, sobre todo después de las 6 de la tarde, una micción por horario, donde se basa en que el paciente vaya con una frecuencia mayor a lo usual, y a partir de este punto o el punto en donde logremos una disminución relevante de los episodios de incontinencia, vamos a empezar a espaciar esa micción por horario hasta lograr como un balance adecuado. También se recomienda que a los pacientes tienen fragilidad y una marcha alterada, que tengan, digamos, un baño cerca o un pato cerca para evitar como accidentes con los pacientes. Si el tratamiento de cambios del estilo de vida no mejora, digo, es ineficaz, o si considera la disfunción vesical específica del paciente con una función cognitiva y el estado primario de la enfermedad, también sopesando los efectos adversos y el tipo de paciente que tenemos, podemos empezar un tratamiento farmacológico. Entonces, respecto al tratamiento farmacológico, digamos que esto, si bien no es una herramienta, es un fármaco que vamos a encontrar en prácticamente todos los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que es este manejo con carbidopa, levodopa, este levodopa que es un precursor de la dopamina, y el carbidopa que es un medicamento que evita la carbodexilación desde la dopamina, y por ende que tengamos más biodisponibilidad de la dopamina. Entonces tenemos que jugar con estos medicamentos. El efecto de la levodopa, que como le mencioné es un precursor de la dopamina, sobre los síntomas urinarios en pacientes realmente no está muy claro. ¿Qué han demostrado los estudios? Que la activación aguda de los receptores D2 por parte de esta dopamina empeora la función vesical desde el punto de vista agudo, y la activación tónica de receptores D1 inhibe ese vaciamiento vesical, como ya lo habíamos mencionado previamente. Si bien en los momentos iniciales esta levodopa puede exacerbar los síntomas urinarios, se ha demostrado que con el uso prolongado, el uso crónico de este, mejora los síntomas vesicales. En primera instancia, entonces, va a provocar un empeoramiento significativo de la hiperactividad del detrusor, vamos a un 32%, o sea, se va a empeorar, y va a tener una disminución de la capacidad vesical en un 22%. Por el contrario, cuando tenemos esta administración de manera crónica, mejora la primera sensación de llenado vesical con una mejoría del 120% según los estudios, y la hiperactividad en un 93%, además de que mejora la capacidad vesical desde ese punto basal en un 33%. Importante tener en cuenta en un paciente que tenga un tratamiento reciente para la enfermedad de Parkinson versus el paciente que tiene ya un tratamiento crónico para la misma. Si hablamos de los anticolinérgicos, entonces hay varias cosas que debemos tener en cuenta, además de los efectos adversos que conllevan a una suspensión o falta de adherencia en los pacientes, ya que puede empeorar en muchos casos algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Una cosa que me pareció importante resaltar es que en el estudio de McDonald y colaboradores se evidenció que la penetración de la barrera hematoencefálica por ese tipo de medicamento, exactamente la oxibutinina, conllevaba a una especie de síntomas neurológicos con disminución de la capacidad cognitiva de los mismos. Entonces debemos tener en cuenta si vamos a ordenar esta oxibutinina. Digamos, contrario a esto, hay otros estudios que utilizando oxibutinina, 5 miligramos, hasta una dosis máxima de 30 miligramos al día, tenía una disminución estadísticamente significativa del número de micciones en el día y de la incontinencia, sin aparentemente ningún efecto adverso en los pacientes. Otro medicamento que nos recomienda incluso la clínica de Norteamérica es la solifenacina, que si bien no va a mejorar lo que les dije anteriormente, sí va a mejorar los episodios de incontinencia urinaria y nicturia, que son síntomas importantes para los pacientes, además de una percepción del estado vesical con una P que es estadísticamente significativa. Las dosis que nos proponen de 10 miligramos al día. ¿Qué puede producirse según el estudio de estos autores? Estreñimiento, serestomía y retención urinaria. ¿Qué otros medicamentos podemos evaluar o se han evaluado? Miravigrón, pero realmente el miravigrón no tiene ningún estudio específico y bien diseñado que evalúe su uso clínico, y además que puede provocar un aumento de la discinesia.
y esto digamos que va en contravía de todos los tratamientos para estos pacientes, entonces va a afectar como su síntoma cardinal motor. Los signos selectivos de la captación de serotonina se ha evidenciado que facilitan el almacenamiento de la orina y que en la fisiopatología de pacientes con enfermedad de Parkinson va a haber una pérdida de neuronas en el núcleo del RAFE. Por ende, digamos, ahí se explica como esa función beneficiosa de los signos selectivos de la captación de serotonina. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de medicamentos pueden tener mayor riesgo de toxicidad serotoninérgica en los pacientes tratados con carbidopa levodopa. Si hablamos específicamente de los alfa bloqueadores, el estudio de Gómez, que si este Gómez es con S, y colaboradores, que evaluaron el uso de oxazocina 4 miligramos con una reducción del IPSS de 17.4 a 11.1, una P estadísticamente significativa, y un Qmax de 9.3 a 11.2, también con una P estadísticamente significativa. Les quise traer este estudio ya que si bien es una opinión de expertos, realmente no hay mucho RCT en esta enfermedad respecto a síntomas urinarios. Aquí intentaron ver cómo es el orden de eficacia en porcentajes de cuál sería el mejor medicamento al medicamento menos efectivo para utilizar en los pacientes, y tenemos que la fesoterodina, seguido la oxobutinina, la sulferacina y la tolterodina, sería como una recomendación de ellos para poder tener a los pacientes. O sea, sería el medicamento de elección a el medicamento menos recomendado, teniendo en cuenta la oxobutinina y sus efectos cognitivos que se mencionaron previamente. Si esto no mejora, una alternativa que nos da varios autores, incluye las clínicas de Norteamérica, es el uso de Botox. También tiene varios resultados dependiendo del autor. Es un medicamento que ya lleva un tiempo largo de aprobación por la FDA, exactamente en el 2011. Previo a su aprobación, ese autor y colaboradores en 2009 describió que el uso de 200 unidades de onabotulina tipo A también peritrigonal, como se utiliza en un paciente que tiene un detrusor hiperactivo que es resistente al manejo, una hiperactividad que es resistente pues, al manejo farmacológico oral, también se aplica de la misma manera, pues 200 unidades, parece ser eficaz y seguro en la hiperactividad refractaria. Posteriormente, Anderson y colaboradores evaluaron la dosis de 100 unidades en incontinencia con un alivio de los síntomas a los 3 meses, con una disminución también del 50% de la incontinencia a los 6 meses, y en el 59% de los pacientes con una P que es estadísticamente significativa, sin evidencia de episodios de retención urinaria aguda. Vale aclarar que hay estudios incluso con 500 unidades de toxina botulínica, con una aplicación también peritrigonal, en ese tipo de pacientes. No hay una dosis clara, pero estos son dos de los estudios, digamos, con mayor rigor científico que alcancé a revisar y los que más se repiten entre los diferentes autores, incluidos los dos artículos más recientes de las clínicas de Norteamérica. Bueno, esto era todo lo que tenía para el día de hoy. ¿No tengan alguna pregunta, algún comentario? Santiago, muy bien, muy buena exposición, buena revisión, bastante clara. El tema con estos pacientes que les coincide la enfermedad de Parkinson con los síntomas habituales del crecimiento prostático, que es prácticamente el mismo grupo etario. Entonces a veces es un poquito complejo intentar como separarlos y saber de dónde viene cada una de las sintomatologías. Son pacientes que difícilmente se pueden manejar con terapia médica porque persisten con muchos síntomas de almacenamiento, se les pone anticolinérgico, pero entrar anticolinérgico les da un poquito más de sintomatología de vaciamiento. Y muchos terminan operados, pero aquí es donde tenemos que hacer como una buena historia clínica y un consentimiento informado bueno, explicando que probablemente el paciente quede sintomático,
quedé con síntomas luego de la cirugía. O sea, probablemente después de la cirugía requerí un miravigrón o solifenacina, etcétera. Sí son un poquito complejos los pacientes, pero si se les explica bien, obviamente entienden como el proceso de su enfermedad. Y entre más descontrolado esté el Parkinson, más sintomatología tiene, es más difícil. Pero muy bien, Santiago, muy buena la dinámica de la charla. Gracias, profe. Sí, incluso en algunos artículos que revisé hacían la claridad que incluso los pacientes con enfermedad de Parkinson, con unos síntomas muy marcados, podrían ser considerados para el manejo con una resección transuretral de próstata y que, digamos que el diagnóstico diferencial había que hacerlo, digamos, de manera muy juiciosa, que la cistoscopia aquí nos ayudaba. Y ellos incluso ponían una tablita que nos podía como ayudar a diferenciar, teniendo en cuenta ese residuo postmiccional que en los pacientes con Parkinson es poco significativo, que en los pacientes con HPV realmente es elevado, que la actividad del esfínter había bradiquinesia en la enfermedad de Parkinson y está normal en pacientes con HPV, el hallazgo del detrusor hipocontráctil, pero sí, lo que usted dice es cierto, profe, como tener, hablarles de manera clara a sus pacientes, y es donde nuevamente entra a colación esa, digamos, la discusión eterna entre pedirle no urodinamia a un paciente antes de operarlo de una hiperplasia prostática, sobre todo si lleva un tiempo largo sintomático. No sé si tengan algún otro comentario de la charla. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias por asistir. Feliz día.